Shabbat Shalom. Empezamos nuevamente un estudio más del plan divino, que es el estudio número 72 o la clase número 72. Y el día de hoy vamos a estudiar el equilibrio espiritual, que es así como le puse el título, el equilibrio espiritual. ¿Por qué el equilibrio espiritual? Porque hay dos periodos en la creación, ¿sí? Hay dos periodos de tiempo destinados que estudiamos la vez pasada, que era lo que es el tiempo de adoración, el tiempo de recompensa, y que la meta de la humanidad es que tenga la revelación divina y de su entender la unicidad a través del libre albedrío. Por eso es el tiempo del libre albedrío es el tiempo de la lucha espiritual, es el tener la elección del bien y del mal para llegar al tiempo donde la manifestación del Padre se revela y donde el bien y el mal ya no hay lucha de ellos, la guerra espiritual termina cuando el Padre se revela y es ahí donde empieza el mundo de la recompensa, ¿sí? ¿Cuál es la mayor recompensa? Pues la mayor recompensa es habitar en la presencia de Hakadosh Baruj Hu. La verdadera recompensa es estar en su, como lo conocen en el mundo secular, en su gloria, o sea, en su kabod. Es la recompensa más grande, estar en él, estar en su presencia, habitar cerca de él, deleitarse en él, vivir en él. Esa será la recompensa más grande. Así que tenemos estas dos etapas, la etapa de adoración, que es la etapa donde se toman decisiones de el bien y el mal, decidir si lo hago o no lo hago, el tener el libre albedrío, y eso se genera, el tener libre albedrío genera una guerra espiritual, pero el momento de que durante esa guerra espiritual que se tuvo, la etapa del libre albedrío, de decidir si sí lo sirvo o no lo sirvo, genera una recompensa, el mérito y la recompensa. Y ahí en la recompensa es cuando el Padre se revela y por haber luchado, peleado constantemente, se manifiesta la recompensa de la lucha espiritual que se llevó a cabo durante el tiempo de la adoración. Y después viene el tiempo de la revelación, que es el tiempo de la recompensa. Como lo dice Cogelet o Eclesiastés capítulo 3 verso 1, Shehakim, Toda Rabá, Cogelet capítulo 3 verso 1, nos lo dice Toharabá. Amén. Torateja Elohim Katule Moshe Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Pero para todo hay un tiempo oportuno y hay tiempo para todo propósito bajo el sol. De Barika Shem, Shebarakekaya Weberis Mereja. Amén. Son Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Ve, para todo, dice Eclesiastés, que es el rey Shlomo quien lo decreta y quien lo escribe, ¿sí? Todo tiene su tiempo bajo el sol, ¿sí? Todo tiene un momento, todo tiene una hora. Entonces, aquí también habla de ese tiempo donde existe el tiempo de la elección, ¿sí? Y donde hay elección, hay mérito, ¿sí? Y donde hay mérito, hay recompensa. Si no hay libre albedrío, no hay mérito. Y si no hay mérito, tampoco hay recompensa. Por eso dice en el Pirkei Avot, en el 4:16, que no se los puse, no lo traje para que lo leyeran, porque el tiempo era muy pequeño, pero en el Pirkei Avot, capítulo 4, verso 16, dice que este mundo es un vestíbulo, o sea, como un pasillo hacia el mundo venidero. Y luego dice, prepárate en el pasillo para que puedas entrar al mundo venidero, que es el palacio, ¿sí? Entonces, quiere decir que en todos los periodos, en este periodo donde existe el libre albedrío, está Hakadosh Baruj Hu, el Elohim viviente, o Dios como lo conoce el mundo de eh, cristiano o cualquier otra persona fuera de la Torá, saben que Hakadosh Baruj Hu, el Padre, está oculto, y mientras Él está oculto, hay un libre albedrío. ¿Sí? Y en este libre albedrío es el periodo del tiempo de la adoración, ¿sí? Ahora, este tiempo está regido dentro de ese tiempo está regido por la justicia, de ahí que viene la Torá, la justicia, ¿sí? Entonces, este es el periodo donde tiene que haber, o es el periodo del tiempo de la guerra espiritual, es el periodo de la adoración, es el tiempo de libre albedrío, tiempo de libre albedrío, tiempo de guerra espiritual, tiempo de adoración, y
el hombre tiene que saber que todo lo que él haga en las cosas del Padre es para revelar su unicidad. O sea, que vamos a reflejar que en tomar una decisión de hacer un mandamiento, ahí mostramos que Hashem, al Padre, es uno, sí, porque nuestra decisión de decir hago esto o hago otro, y al momento de hacer la voluntad divina, se genera o demuestras que Él está gobernando el bien y el mal, y que al decidir el uno, está revelando que Él está gobernando las dos áreas. Y entonces, el decir que Él es, obedecerlo a Él, es decretar que Él es uno, es mostrar que Él es uno. Entonces el hombre tiene que entender que todo lo hace con este sentido. ¿Cuál sentido? De revelar que Hashem es uno, que el Padre es uno. Por eso Yeshua decía en Juan 17, el Padre y yo somos uno. Y él le dice, yo he mostrado a ellos tu nombre, les he mostrado tu nombre, tu unicidad, uno. ¿Sí? El trabajo de Mashiach era mostrar al mundo que el Padre era uno, gobernando qué? El bien y el mal. Gobernando que las fuerzas inmundas, los espíritus inmundos, en la guerra de la decisión, en la guerra espiritual de decidir si hago el bien o si hago el mal. Él mostraba que el Padre era uno, que gobernaba el mundo espiritual, no solamente para echar demonios y todo, ¿no? Sino para mostrar que el Padre es uno, es el objetivo. Entonces, nosotros tenemos que entender, tener en nuestra mente que es a través de todos esos factores que deben de estar enfocados en las acciones del hombre para revelar que el Padre es uno. ¿Cómo? Haciendo los mandamientos. Haciendo los mandamientos se revela a Hakadosh Baruj Hu. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Hay muchas veces, mire bien, hay muchas ocasiones que los seres humanos, las personas, buscan al Padre y aprenden de la Torah o aprenden, o otros dicen de la Biblia, como quieran llamarlo, ¿sí? Que Biblia solamente quiere decir libros, pero Torah quiere decir instrucción, ¿sí? Por eso la diferencia de decir Biblia a decir instrucción, porque Biblia pues son libros, libros, pero de ahí que viene Biblios, que viene siendo libros, libros. Pero Torah quiere decir instrucción, instruir. No, no quiere decir leyes como muchos piensan, sino es instrucción. Muchas veces las personas se acercan al Padre, muchas veces las personas se acercan a lo que es a la Torah o al pueblo, solo por cosas ajenas a lo que es lo divino, lo que es el Padre. ¿Cuáles son esas cosas ajenas? Pues la gente que estudia la Biblia, lo trabaja sin transformación, oiga bien, sí que cambien su carácter, su personalidad, las cosas que lo envuelven, eso que genera o el peligro de ser una persona con ego espiritual, ¿sí? La Torá tiene mucho poder espiritual, la Torá tiene muchas cosas de sabiduría muy profunda y hay gente que aprende pero que no cambia. Cualquier cosa relacionada con la realidad que hemos vivido en esta quela es mera coincidencia porque no estoy hablando de nada de lo que haya pasado, sino de lo que se tiene que aprender. Pero es mera coincidencia, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que queremos entender? Que hay personas que tienen malas características o mal comportamiento, ¿sí? Desde que conocen la Torah, pero no se acercan a Hakadosh Baruj Hu ni a la Torah con el objetivo de cambiar su forma de ser, ¿sí? Hay mucha gente que entra con arrogancia, ¿sí? Para creerse, para aprender. ¿Cuánta gente ha oído que dice, oh, yo vine aquí porque tenía curiosidad y me gustó, porque hay mucho conocimiento, ¿sí? O porque es algo diferente que me atrajo porque hay conocimiento. Bueno, Baruch Hashem. Pero, oiga bien, la manera de acercarse al Padre depende del resultado, generará un resultado. Entonces, muchas personas se acercan por sabiduría y aprenden de la sabiduría y solo van a aprender lo que les gusta para que buscar el éxito, ya sea material o económico o de sabiduría personal para generar, para mantener su ego.
Entonces, la herramienta, la Torá la convierten como una herramienta para generar o para mantener un ego elevado y ahora es un ego espiritual. Entonces, la Torá, simplemente el hecho de que la sepas, no es magia para transformar a la persona. Solamente la Torá y acercarse al Padre o a Yeshua o a Jesús, como lo conocen muchos, no es mágico para decir, yo ya conozco a Jesús y ya, con eso ya todo cambió, no. ¿Sí? No cambia la Torá, Yeshua o el Padre o el Ruach o el Espíritu a nadie que no quiera cambiar. Muchas personas se acercan solo por recibir del Padre algo, ya sea conocimiento, sabiduría, dinero, milagros, qué sé yo, comunidad, qué sé yo, ¿sí? Pero no buscan el cambio, buscan algo que no es el cambio de su forma de vivir. Buscan ego, buscan ego espiritual, buscan algún renombramiento, buscan ser nombrados, ser reconocidos, ser aplaudidos o ser lo que sea, pero no buscan al Padre en realidad. Entonces, la manera que una persona se acerca a la Torah tendrá el resultado de lo cual, por el cual se ha acercado. Si no desea el cambio, se va a convertir la Torah en una herramienta para sus propios deseos. Por eso decía eso de Yeshua. Y mira lo que dice Jeremiyahu o Jeremías en el capítulo 17, verso 9, Esbito Arrabá nos enseña algo muy importante acerca de esto, porque de acuerdo a nos acerquemos al Padre, esa manera que nos acerquemos a Él será el resultado. Así es que vea el resultado de todas las personas. Si es un cambio o si es ego o si es la misma persona, pero con un ego religioso, que muchos se creen así. Adelante, Esbito Arrabá. No, Rabá, Shabbat Shalom. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, incurable. ¿Quién lo conocerá? De Baruch Hashem. Imagínense lo que está diciendo aquí en la Torah. Qué pena, ¿no? Pero mire lo que dice aquí Yarmiyahu, ¿sí? El corazón es muy engañoso y perverso. ¿Quién lo va a conocer? Es bien engañoso el corazón. Quiere decir, una persona arrogante que estudia la Torah solo va a fortalecer su ego y no va a transformar su forma de ser. O sea, en otras palabras, si una persona no reflexiona que tiene una característica negativa o que tiene un comportamiento negativo, si no entiende lo que es lo opuesto a la arrogancia, si no aprende cómo sacar la arrogancia o cómo aprender humildad, no va a cambiar. Va a usar la Torah para tener más ego. ¿Sí? Entonces va a incrementar su mal en lugar de transformarlo o arreglarlo. No lo va a cambiar. ¿Sí? Entonces, el camino correcto o la manera correcta de acercarse a la Torah, al Padre y recibir al Ruach Kodesh, es el reconocer lo que está mal dentro de uno para transformarlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo me voy a acercar a la Torah solo para reconocer que necesito transformación. Si yo me acerco a la Torah, voy a recibir sabiduría que me transforme. Si yo reconozco que hay cosas negativas en mí, voy a ver en la Torah cosas que me van a ayudar a transformar lo negativo en algo positivo. ¿Sí? Por decirlo, la persona que es arrogante, la única manera de que se le quite la arrogancia leyendo, estudiando la Torah, es que reconozca que es arrogante. ¿Sí? Primero tiene que saber qué es la arrogancia, cuál es el mal o lo malo que está en ser arrogante. ¿Qué dice la Torah acerca de la arrogancia? ¿Qué me dice específicamente qué tengo que hacer para quitarme la arrogancia? Toda persona que se acerca a la Torah a buscar una transformación, Hakadosh Baruj le hablará, le enseñará, lo transformará. ¿Sí? Cuando no hace eso, buscará sabiduría para sí mismo y continuar siendo una persona arrogante, usando una herramienta de Torah para ser más arrogante. ¿Cuántas personas conoce con ego religioso? Yo muchas. ¿Cuántas personas creen
saben un montón de Torah, pero son personas bien negativas, o son personas muy problemáticas y su carácter es muy malo. ¿Por qué? Porque son así, porque no se acercan a la Torah con el sentido de reconocer el mal y de pedir a Hakadosh Baruj Hu que le enseñe lo que tiene que hacer para transformarse. Entonces, hay muchas personas que se vuelven hasta jueces de los demás. Como dice bien en el Brit Hadasha, en el Nuevo Pacto, se dice acerca de personas que se convierten en jueces juzgando a los demás y no juzgándose a sí mismos, ¿sí? Entonces, para aprender, se tiene que reconocer que hay un mal en uno y que está abierto para ser transformado, ¿sí? Y solamente la persona que reconoce que está mal es la que puede generar es un cambio. Si no, no, una persona que reconoce que tiene debilidades puede cambiar. Una persona que se cree que está bien va a tener no, nunca va a tener una actitud de aprendizaje, nunca va a aprender. Una persona arrogante no va a aprender, siempre va a usar la sabiduría de la Torah para su propio beneficio. No va a haber un cambio, no va a haber una transformación. Pero si la persona viene con una humildad, entonces Abba le va a hablar al corazón. Abba le va a hablar con la palabra y le va a penetrar hasta lo más profundo de los huesos y va a generar una transformación. Mientras no sucede así, la persona continuará usando la Torah para ego, para arrogancia o para arrogancia espiritual, que créanme lo que yo conozco mucha gente arrogante espiritualmente, pero no cambia, son las mismas personas. Entonces, la Torah solo cambia a aquel que reconoce que tiene necesidad. ¿Sí? Vea lo que dice el Tejilín 51:17 o el Salmo 51:17, por favor, me lo puede leer Libip Toa Rabá. Ahí podemos ver algo muy interesante, que la gente se lo sabe de memoria y en otros lugares yo lo he oído que lo recitan, lo replican, lo dicen, lo proclaman y dicen un montón de cosas, pero no son nada de lo que proclaman, como él lo dice el Tijilín. Adelante, Levito Arrabá. Justo la queja Adonai Eloheinu, Catulemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oh Señor, mis labios abrirás y así mi boca referirá tu exaltación. De Barín Hachenye y razón. Salmo 51:17. Sí, 51:10. Venga, sí, mi boca, oh Señor, mis labios abrirás, así mi boca referirá. Bueno, tu alabanza, tu exaltación, digo yo. Bueno, está bien, déjeme, yo se lo recito acá, ¿cómo está? Dice así el Salmo 51:17. El sacrificio de Elohim es el espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. No desprecias tú, Elohim. Oiga bien, el sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón constricto y humillado. No desprecias tú. El verdadero sacrificio es este. ¿Qué quiere decir? Una actitud de reconocer la necesidad de Hakadosh Baruj Hu, del Padre, reconocer que estoy mal. ¿Cuándo se constricta un espíritu? Cuando sabe que está mal, cuando reconoce que tiene actitudes contrarias a lo divino, cuando reconoce que está haciendo algo contrario a lo que el Padre desea. Ahí se constricta el corazón, llora el alma. En ese momento hay dolor en el alma y ese es un sacrificio. Reconocer. Reconozco, es un sacrificio, es porque es muy difícil. Reconocer que estoy mal, reconocer que tengo un problema, reconocer que soy arrogante, reconocer que soy ladrón, mentiroso, embustero, lo que sea, lascivioso, reconocer eso es un sacrificio. Y el contristarte, ese acercarse al Padre pidiéndole ayuda, y él dice, un corazón contrito y humillado no desprecia el oído. ¿Por qué? Porque empieza a hablarle al corazón, empieza a darle palabras de Torah, empieza a transformar. Entonces, ¿cómo se acerca a las personas a estudiar la Torah?
¿Cuántas personas llegan al conocimiento de la Torá? ¿Cuántas personas llegan al conocimiento en la Kehilá? ¿Cuántas personas llegan a una congregación con ese corazón constricto? ¿O cuántas personas llegan con arrogancia? ¿Cuántos son doble cara, hipócritas, ego espiritual? ¿Cuántas personas no se van desde el lugar como llegaron o peor con un ego espiritual? ¿Cuántos no salen hablando y hasta por las orejas, inventando, mintiendo, diciendo tantas tonterías del lugar? Y nunca cambiaron, porque no entraron a buscar ser diferentes. Llegaron con arrogancia, no llegaron con un corazón constricto y humillado. Vinieron en el aprendizaje de sabiduría, de curiosidad, de a ver qué pasa, de esto, lo otro. Terminan con el mismo ego que entraron, alimentado de conocimiento, y nunca encontraron una palabra del Padre que les hablara al corazón, porque el Padre no cambia a quien no quiere cambiar, y la Torah no cambia a quien no quiere cambiar, y Yeshua no cambia al que no quiere cambiar. Por eso dice un corazón constricto y humillado. Ese es el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Reconozco quién soy, que te necesito. Reconozco que soy un pecador. Reconozco mi maldad. Reconozco que soy esto. Ayúdame, Padre. Si uno viene con esa actitud, entonces llega la ayuda, viene, ¿sí? Entonces, ¿con qué actitud me acerco yo a la Torah? ¿Con qué actitud me acerco yo al Padre? ¿Con qué actitud me acerco yo a Mashiach? Esa actitud va a generar un resultado, un cambio, ya sea para bien o un cambio para mal, que quiere decir con un ego espiritual, creyendo que yo sé más que todos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Si las personas generan el sentido o la inspiración, ¿sí? Y una actitud de acercarse al Padre diciéndole, ayúdame, Padre, entonces es cuando va a suceder. Mire bien el ejemplo, usted y yo lo sabemos porque estudiamos de esto de hace mucho tiempo, conocemos este ejemplo que yo le voy a dar. Moshe subió, usted se acuerda, eso lo sabe, se lo aseguro que usted lo sabe, que Moshe subió al monte Sinaí a recibir la Torah. Seguramente lo hemos estudiado, lo hemos dicho, que los ángeles no querían que se diera la Torah al pueblo de Israel, a nadie, que la Torah quedara ahí en el cielo. Entonces Moshe empieza a hablar con los ángeles, a discutir con ellos y a decirles por qué el humano necesitaba la Torah. Entonces dice Moshe a los ángeles, cuando ellos le dijeron que no podían que le dijo al Padre, no le des la Torah porque estos hombres destruyen al mundo, no les va a servir de nada la Torah. Entonces Moshe dice a los malají, o sea, a los ángeles, en la Torah dice, en la Biblia dice, que el Padre nos sacó con brazo extendido de Misraín. ¿A ustedes lo sacaron de Misraín, o sea, de Egipto? Los ángeles dicen, no. La Torah dice que nosotros no tenemos que tener idolatría. ¿Ustedes, los ángeles, tienen el sentido de la idolatría? Pues no. La Torah dice que tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Ustedes tienen padre y tienen madre como nosotros? No. La Torah dice que no debemos de odiar a nuestros semejantes, sino amar a nuestro prójimo. ¿Ustedes odian o tienen sentido de odio al prójimo? No. Entonces la Torah es para los humanos, porque los humanos son los que necesitan perfección. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Moshe se acercó a la Torah para perfeccionar al hombre. La Torah es la herramienta para reconocer el mal y perfeccionarlo. No llegó ahí a los ángeles y decir, oh, es que vengo para pedir que nos den la Torah o la Biblia, porque nosotros necesitamos ser sabios. Porque nosotros debemos de conocer las fuentes de la fundación de la creación del universo. Porque nosotros debemos de saber cómo el Padre los creó a ustedes. Cómo es que el diablo está creado. Cómo es que el mundo y las cosas creadas, visibles e invisibles, se manifiestan. Cómo el reino de las tinieblas se mueve. Cómo no. O sea, no llegó a decir eso. El acercamiento a la Torah no es para buscar
el poder y el conocimiento. Vengo porque quiero tener el poder de sacar demonios. Vengo porque quiero tener el poder de multiplicar el pan y el vino y no sé qué más. No. Por eso Yeshua decía primero el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos se llega con transformándose. Se acerca uno a la Torá o se acerca uno al Padre para transformarse. Uno se acerca reconociendo el mal, lo malo que uno es. El mal que tiene que rectificar. Las cosas que no están correctas y ponerlas en el orden correcto, en el lugar correcto. Uno no se acerca a la Torá para tener sabiduría, conocimiento y entendimiento y ser lo máximo del conocimiento, sino para transformarse. Entonces, la manera como una persona se acerca a la Torá, a la Biblia, como le llamen, a Yeshua, a Jesús, al Dios, a Hakadosh Baruj Hu, es el resultado que tendrá. Se acerca con arrogancia, será más arrogante, un arrogante espiritual, porque encontrará palabras que le darán éxito y solo va a buscar lo que le dé éxito, lo que le dé dinero, lo que le dé milagros para decir, wow, para que siga siendo arrogante. La Torá se va a convertir en arrogancia para él. Pero una persona que se acerca con una actitud de humildad, de bondad, de buscar al Padre que lo transforme. Yo me acerco porque te necesito, yo me acerco porque quiero cambiar estas actitudes que aprendí, que ahí dice que estoy yo mal. Entonces, la Torah es la medicina para la imperfección humana. ¿Sí? Si nosotros no tenemos anclas en la vida, o sea, algo que nos enseña cómo vivir, que es a cómo comportarnos, que es la Torah, entonces no podremos cambiar, ¿sí? Porque los seres humanos necesitamos que nos complete el Padre, y el Padre nos completa a través de su palabra divina, porque esa es completa, ¿sí? Entonces, el hombre tiene que expresar la necesidad de acercarse al Padre, por decirlo así, ¿sí? Cuando un ser humano se levanta por la mañana a buscar al Padre, lo hace con el sentido de la oración, ¿sí? Para estar en Él, con Él. ¿Cómo nos acercamos al Padre? ¿Con cuál es el sentido de acercarnos al Padre? ¿De qué manera nos acercamos al Padre? Para tener sabiduría y ser más sabios que los sabios y decir que tenemos la verdad absoluta y que somos superior a todo el mundo. No, ¿sí? Eso es ambiguo. Moisés se acerca y dice, nosotros no, yo vengo a buscar al Padre y yo me acerco a buscar la Torá porque no sabemos cómo honrar a nuestros padres, porque tenemos confusión, tan confundidos estamos con quiénes somos y cómo vivimos, que no sabe que estamos adorando a ídolos. Estamos tan confundidos que robamos, que asesinamos, que odiamos, que mentimos, que hacemos esto, que hacemos lo otro. Entendemos eso. Entonces yo me acerco al Padre o quiero la Torá porque esta me va a decir y me va a anclar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, ¿qué pienso yo cuando cumplo un mandamiento? ¿Cómo me acerco yo? ¿Qué es lo que yo pienso cuando me cumplo un mandamiento? Cuando uno se acerca a cumplir un mandamiento, uno tiene que hacerse preguntas, ¿sí? Antes de hacer el mandamiento. ¿Dónde está mi mente cuando estoy haciendo, cumpliendo un mandamiento? ¿Sí? ¿Dónde está mi corazón para cumplir el mandamiento? ¿Dónde está mi sentimiento para cumplir el mandamiento? ¿Sí? ¿Qué me acompaña para hacer un mandamiento? Mi corazón, mi mente, mi sentimiento, mi entendimiento. ¿Para qué me acerco a hacer un mandamiento? ¿Qué hay en mi mente y en mi corazón? ¿Sí? De acuerdo a cómo yo hago el mandamiento es el resultado que yo voy a tener.
Si yo me acerco pensando que el mandamiento, ¿cuál mandamiento? No, no, amarás al prójimo como a ti mismo. Si solamente digo, yo amo al mi prójimo, yo no le hago mal, ya. Pero si yo pienso que el mandamiento me está diciendo que yo puedo odiar a mi hermano y que tengo que amarlo, primeramente, quiere decir que tengo una escasez para poder amar y pensar en los demás, porque siempre tengo la tendencia de pensar primeramente en mí, yo, después yo y al último yo, ¿sí? Entonces, muchas veces no se genera un cambio cuando hacemos un mandamiento porque no pensamos en el mandamiento, porque no analizamos lo que contrae, no ponemos nuestro corazón o no ponemos nuestro sentir y no lo hacemos con la kavaná, o sea, con la intención correcta, ¿sí? Y ni siquiera piensan qué significa para mí que yo haga esto, ¿sí? Pero si yo estoy dispuesto a averiguar qué significa que yo haga esto, ¿por qué yo tengo que amar y honrar a mis padres? No, no más que, es que el padre mandó que tienes que honrar a tu padre y tu madre. Tienes que honrar, eso es un mandamiento. Ajá. ¿Cuántas veces podemos imponerle a eso a nuestros hijos? La Biblia y el padre dice que tienes que honrarme y, bueno, ok. Pero el hijo no entiende. El hijo quiere hacerlo. Se le impone porque va a tener miedo. ¿Entiende por qué debería hacerlo? Solo lo va a entender cuando nosotros podamos explicar que uno hace uno hace el mandamiento porque uno no sabe cómo honrar a los padres. Si tu deseo es honrar a los padres, entonces el padre va a enseñar la Torah cómo hacerlo. Si tu deseo es entender que todos somos uno y que debemos de amarnos los unos a los otros, entonces voy a encontrar en la Torah palabra divina que penetra en mi cuerpo, en mi mente y me enseñe y me diga, me instruya cómo tengo que hacer eso. ¿Sí? Eso va a generar un cambio en la persona. Entonces, cuando nosotros nos preparamos para hacer una oración en la mañana, o para cuando nos preparamos para estudiar la Torah, ¿sí? ¿Cómo nos preparamos? No, ni siquiera muchos se preparan, ni para orar, ni para leer la Torah. Miren aquí hay algo muy interesante. Mira lo que dice Amos 4:12. ¿Lo puedes leer, por favor, Shakito Arraba? Amén. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. Por tanto, así hará contigo, oh Israel, y por cuanto así te haré, prepárate para encontrarte con tu Elohim, oh Israel. Y aquí son, Shebarekeja Hueves Mereja. Amén. Prepárate, oh Israel. Así voy a hacer contigo. Prepárate para venir al encuentro de tu Elohim. Prepárate para venir al encuentro. Prepárate. Prepárate. ¿Cuántas veces las personas se preparan para la oración por la mañana? Vamos a decirlo así. ¿Sí? Muchas personas pueden decirte, oh, yo me sé el Sidur. Ujú. Pues qué bueno, ¿no? El Sidur es el libro de oraciones que tenemos los Yahudí, ¿sí? O libros de oraciones. Y muchos pueden decir, ya me lo sé de memoria, ¿sí? Pero no se preparan para hacerlo, para una oración, ¿sí? Muchos se pueden levantar como sea y presentarse delante del Padre como sea, sin prepararse para llegar a su presencia. Y muchos pueden primero comer, o sea, buscan primero satisfacer su necesidad y después van a buscar al Padre a orar, ¿sí? ¿Por qué? Oiga bien, la actitud que se tiene para orar es muy importante para tener el resultado. La actitud que se tiene en el momento de orar. La actitud que se tiene en el momento de estudiar la Torah, ¿sí? Entonces, aquí hay algo muy importante, la manera en que cómo uno comienza a hablar con el Padre, ¿sí? ¿Qué ponemos primero antes que el Padre? ¿Qué ponemos primero? ¿Mi necesidad o física o mi necesidad espiritual, que es hablar con mi Padre, con mi Creador? ¿Sí? Yo me preparo,
¿sí? ¿Qué hago? Me preparo, me arreglo, me visto adecuadamente, me preparo, me quito la modorosidad, me arreglo la cara, pongo una buena ropa apropiada para estar en la presencia del Padre, hablar con Él. Me preparo mentalmente y digo, voy a orar, voy a hablar con mi Padre, voy a estar con Él y no va a ser más que lo más importante en este momento, ¿sí? Usted sabe que la Gemara nos enseña o dice, usted sabe, la Gemara son los libros judíos de conocimiento de la sabiduría judía. La Gemara nos enseña a nosotros y nos dice que la preparación de una persona antes de leer la Torá debería ser la misma preparación que se tuvo en el momento que se entregó la Torá. ¿Usted se acuerda del momento que se entregó la Torá a los hombres en el monte Sinaí? ¿Qué pasaba en el monte Sinaí? La Torá se estaba entregando y había truenos y relámpagos y todo el pueblo estaba atento. Todo el pueblo estaba atento con temor y temblor. Y cuando dicen que tenían temblor, no es que dicen que estaban dormidos, ¡ay, me voy a morir temblando! No, estaban diciendo que había una reverencia y una atención plena y total, donde la atención no era distraído en nada. ¿Y sabe cuándo muchas veces reciben la Torá el día de hoy? A veces están leyendo la Torá o se está explicando algo y unos están dormidos, decirlo de esa forma, a unos no les interesa, a otros están, que yo qué sé, haciendo, otros están por acá comiendo, otros están por allá comiendo sus frituras mientras están estudiando la Torá o se les está enseñando algo. Eso, la actitud, ¿cuál es la actitud para yo estar delante del estudio de la Torá? De acuerdo a cómo yo me acerco, me preparo, estoy en este momento, voy a estudiar Torah. Imagínense que dentro de la Gemara nos dice, y dice, cada vez que estudias Torah, debería ser tu preparación como cuando se entregó por primera vez. Eso le da el valor, la transformación y en cuantas palabras que llegan al alma, a la mente, al corazón y penetras a lo más profundo y hace un cambio en el ser humano y una transformación poderosa. Pero no, la preparación para la lectura de la Torá, para el aprendizaje, ya se hizo muy vana, ligera, no tiene tanto valor. Si le cosquillean los oídos y le dicen algo que está esperando escuchar porque quiere solucionar un problema, ahí pone atención. Si está torcido el entendimiento, por eso es que no existe hoy en día en muchas personas la correcta manera de acercarse a Hakadosh Baruj, a la lectura de la Torah. Y por eso el resultado es malo. Por eso una persona llega y sale igual. No hay una transformación. Llega al Shabbat y sale del Shabbat igual. Estudia Torah de 1 año, 2 años, 3 años. Es tanto que tantos años ahí no aprende nada. Claro, porque no se acerca para aprender. Ni para transformarse. Se acerca para para decir, pertenezco a algún lugar. Se acerca para decir que es espiritual. Se acerca para tener una arrogancia y decir, yo sé esto y esto y esto y esto. Pero no importa lo que sabes, importa quién eres, cómo actúas, las acciones. Entonces, ¿qué es primero en mi vida? Si Yeshua lo enseñaba, decía, primero el reino de los cielos y todo viene por añadidura. ¿Qué es primero? ¿Mis necesidades físicas o el reino de los cielos? Yeshua decía así, primero el reino de los cielos. Y después las necesidades físicas serán llenadas por añadidura. ¿Qué significa esto? Primero, pon atención cómo te acercas al reino de los cielos, que en realidad quieres al reino de los cielos. Entonces tiene que haber una transformación interna. En realidad. Por eso es que en el Salmo 5, verso 4, Hakadosh Baruj Hu nos dice a través del Salmo este deseo que tenía el rey David. Cada mañana es por favor, Tejilín 5, 4. O Salmo. No, Rabá, dice el Samos. Dice, porque tú no eres un Elohim que se complace en la impiedad. La maldad no habita contigo. De Baruch Hashem. Mm. Quizás en otra versión,
En el Tejilín 5:4 dice, oh Hashem, de mañana oirás mi voz, de mañana me presento ante ti y ahí espero. Es impresionante el que el rey David decía, en la mañana oirás mi voz. ¿Qué era primero para el rey David? El reino de los cielos. Por eso, mire, para entender esto y profundizarlo, Hakadosh Baruj Hu nos habla, usted y yo conocemos los atributos divinos, ¿sí? Que está la Rahamín, está la Gesed, está la Geburah, que son tres atributos que yo quiero poner atención aquí para entender una parábola que nos enseñaba Yeshua y entender el concepto de acercarse al reino de los cielos correctamente, ¿sí? Entonces, las principales o las básicas atributos del Padre es Gesed, Geburat y Rahamín. Gesed, Geburat y Rahamín. ¿Qué es Gesed? Es bondad. ¿Qué es Geburat? Es el juicio, el rigor. ¿Qué es Rahamín? Es la, es la compasión. Pero mire bien, Gesed y Rahamín, digo, y Geburah, Gesed y Geburah, el resultado de ellas es el Rahamín. ¿Sí? No es la justicia ni la bondad solamente, ¿sí? Bondad es Gesed, justicia o rigor es Geburah. Y Rahamín es la mezcla de los dos. La justicia con la Gesed es el Rahamín, es la compasión, ¿sí? No es Gesed pura y no es justicia únicamente, sino la mezcla de los dos es Rahamín, ¿sí? Gesed, bondad pura. Geburah, justicia estricta. Rahamín es una compasión equilibrada. Eso es la Rahamín, que no se quita el juicio, pero hay un second chance. Esa segunda oportunidad es la Rahamín. El juicio no se quita, pero hay una siguiente oportunidad. Eso está, veamos lo que dice en Shemot o Éxodo 34, verso 6, por favor, Levi, nos muestra y nos enseña algo interesante acerca de esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entender, ver, analizar, Cogelet, te puse Cogelet, pero es Eclesiastés, ¿ok? Eclesiastés 7:20 después, la siguiente. Shemot 34, 6, por favor, Levi, toda rabá. La palabra del Padre dice así. Pasó el Eterno sobre su rostro y proclamó, el Eterno, Padre misericordioso, clemente, paciente, benévolo y veraz, de Barín Halchenjes y razón. Y verás, ¿sí? Elohim, misericordioso, piadoso, lento para la ira, grande en misericordia y en verdad. Y verás, ¿sí? Misericordioso, piadoso, lento para la ira. Cuando hay ira, hay jebujá, hay juicio, ¿sí? Pero dices lento para el juicio, con misericordia, ¿sí? Porque hay bondad. No puede solamente haber bondad, porque no serviría. Se perderían las cosas. Y si hubiera solo juicio, se perderían las cosas. Pero la mezcla de los dos, siempre hay misericordia. O sea, una siguiente oportunidad. Quiere decir que la Rajamín no niega la justicia, pero abre el camino de redención. ¿Qué es la Rajamín? Es la compasión o la misericordia. Por ejemplo, fíjese bien, si una persona hace algo que merece ser castigado, eso es Geburah. Y la Geburah dice que sea castigado. La Gesed dice, o sea, la bondad dice, olvídalo, no pasa nada. Pero juntas, hay una segunda oportunidad. Es decir, ¿hizo algo malo? Sí, no se va a olvidar que hizo algo malo. ¿Sí? Y la Rajamín es la bondad y la Rajamín, o sea, la justicia, es decir, en la Rajamín es decir, ok, hay un juicio que se tiene que llevar.
hay un juicio. En ese juicio que se tiene que llevar a cabo, la misericordia es que haga algo que pueda lograr para redimirse. Algo que pueda lograr sin tanta dificultad para redimirse. O darle una segunda oportunidad, que ese es la rajamín de lo que es la gebugá o el juicio severo, ¿sí? Entonces, el ser humano necesita rajamín. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde se tiene que trabajar. No vivimos en un mundo de perfección, donde ya está perfecto todo. Vivimos en un mundo donde se necesita la misericordia. No es un mundo perfecto, es un mundo donde se vive el trabajo, donde se tiene que pelear la guerra espiritual, donde se tienen que tomar decisiones, qué vamos a vivir, cómo vamos a vivir, qué tenemos que hacer, cómo vamos a hacer. Este mundo necesita la Rajamí. Por eso dicen Cogelet 7:20 o Eclesiastes 7:20, por favor, Shahakinto Arabá. Nos inspira a entender esto. Cogelet 7:20, o perdón, Eclesiastés 7:20. No la escuchamos. Está mute. Parece que tenemos un problema aquí. En mi computadora. Ok. Disculpe. Ok, Adelante. Eclesiastés 7:20. Rebarejekaya Weberis Mereja. Ciertamente no hay hombre sádic en el Ares que haga el bien y no transgreda. Yejira son Rebarejekaya Weberis Mereja. Rebarejekaya. Ven. ¿Usted ve por qué necesitamos nosotros que haya Rajamí? Porque no hay un justo que no peque. Dice aquí, ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y no peque. Peca. ¿Qué significa? Necesita misericordia. Porque aunque haga el bien y intente hacer el bien, se va a equivocar. Porque cuando intente estar perfectamente, se va a equivocar y necesita que haya rajamín. Porque si solo hubiera el juicio, entonces ya no tuviera oportunidad. Y si hubiera solo bondad, el mundo se echaría a perder. Entonces, si hay solo bondad y ya no hay juicio, el mundo deja de tener sentido. Y si solo hay juicio, no hay oportunidad para que el hombre llegue a la meta. Entonces se necesita la misericordia para que si el justo cae, sea levantado. Porque no hay justo que haga el bien y no peque. Sería imposible. ¿Sí? Si hay una justicia estricta, nadie llega a la meta. Porque nadie puede sostener una lucha, una guerra espiritual con juicio únicamente. Se necesita la misericordia. No puede ganar, sería imposible. Entonces, cuando se dice que el Padre es está lleno de bondad, que tenemos un Elohim de Gesed o un Dios de bondad, ¿qué significa esto? Bueno, es muy interesante que tenemos que entender que el Padre es un Elohim que utiliza su voluntad, no su sentimiento, porque Hakadosh Baruj Hu es un Elohim de voluntad dirigida y lo hace con el objetivo, su voluntad, de que haya un equilibrio, pero no de sentimientos. Nosotros tenemos sentimientos porque es la manera que podemos imitar lo que el Padre hace, pero el Padre no se llena de sentimientos.
No es un ser que está lleno de sentimientos. El humano tiene sentimientos para poder imitar los atributos divinos. Pero el Padre, si dice que Él hace algo con misericordia, no quiere decir que lo envuelve el sentimiento de misericordia y dice, ay, tengo un pobrecito, qué piedad de él. No, hace las cosas para equilibrar con bondad. O sea, no lo envuelve el sentimiento, sino el conocimiento y la sabiduría y que lo que hay en él. Nosotros lo tenemos que entender como sentimiento, porque el Padre está en otra dimensión diferente a nosotros o en un cielo diferente a nosotros, y nosotros lo entendemos a través del sentimiento, ¿sí? Entonces, mire bien, las emociones en la Torah son un lenguaje humano. El Padre actúa con una voluntad consciente, pero no reacciona en lo emocional. Por eso dice en Bamidbar, en Números 23, 19, por favor, ahí dice algo que nosotros, ahí podemos entender lo que le estoy diciendo. Ahí podemos tener la clave, el punto para entender este concepto. Rabá dice, no es Elohim un ser para que pueda mentir, ni es mortal para cambiar de opinión. Dirá algo y no lo hará, prometerá y no lo cumplirá. De Baruch Hashem. Ahora va, ¿sí? Sí, cuando él dice, cuando se está hablando aquí, están anulando los sentimientos. O sea, no se va a arrepentir. O sea, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. No, no va a mentir. No va a decir, déjame, ¿por qué miente el ser humano? Porque ve conveniencias. Porque no quiere que se le arruinen cosas. El Padre no tiene sentimientos de ese calibre. Nosotros lo tenemos. Nosotros lo vivimos. Él no. Él actúa con una voluntad consciente. Para nosotros es sentimiento. ¿Sí? Necesitamos las emociones para imitar al Padre porque nosotros vivimos en un estado, un mundo incorregido, ¿sí? Él no las necesita para ser perfecto, Él es perfecto. Nosotros necesitamos la emoción porque nos ayuda las emociones a llegar a la perfección. ¿Cuál es el sentimiento de bondad y de misericordia? Eso nos lleva a perfeccionarnos. Él ya es perfecto. No sé si me entienden este concepto. Pero eso ya es perfecto, ¿sí? Nosotros asociamos para poder entender las características humanas, las asociamos, las queremos llevar a las emociones, a las cosas divinas, y para entender la misericordia necesitamos asociarla a los sentimientos, a la compasión, que te envuelva una voluntad de sentimiento para que actúes en esa acción, por decirlo así. El Padre me dice que sea misericordioso. Yo necesito envolverme en esa emoción para generar la voluntad de ser misericordioso. Yo necesito la emoción para tener una voluntad de ser misericordioso, pero Abba no lo necesita porque Él es perfecto. Entonces, Él no tiene esa emoción. Él es perfecto. Él es bondad. Él es misericordia. Él es. Sí, pero no está en una emoción, está en una voluntad consciente de. ¿Sí? Entonces, pero Él crea la misericordia en nosotros como emoción. Entonces, cuando me envuelve la misericordia, genera la voluntad para que hagamos algo, para que hagamos e imitemos lo que Él es, ¿sí? Entonces, nosotros para decir, ¿quién merece misericordia? Nos envolvemos en el sentimiento para deducir si actuamos con misericordia o no. Vemos una persona y decimos, ¿se merece mi misericordia, sí o no? Nos envolvemos en el sentimiento para poder actuar como el Padre es, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos eso, ¿sí? Quiere decir que la emoción empuja al acto, o sea, una voluntad, el cual genera un acto, ¿sí? Por eso es que si nosotros nos acercamos al Padre con un sentimiento de perfeccionarnos, nos va a empujar al acto de buscar la perfección, de ser humildes para transformarnos.
Pero si llegamos con un sentido de arrogancia, lo único que hacemos es ser seres arrogantes religiosos, pero no transformamos, no somos diferentes. Entramos, salimos como entramos, oramos como con las manos, salimos de la oración con las manos vacías, cumplimos un mandamiento y salimos con él con las manos vacías. Entonces, el mérito, oiga bien, no hay un mérito en ese mandamiento. ¿Por qué? Porque el hecho de yo tomar una decisión y decir, yo voy a hacer la voluntad del Padre, ¿cómo? ¿Qué me acerca a mí para decir, ¿por qué voy a amar a mi prójimo? ¿Por qué? Ah, pues porque el Padre me dice que tengo que amarlo, pero ¿por qué lo tengo que practicar yo? Porque dentro de mí hay egoísmo. Y le voy a decir, ayúdame a amar a mi hermano porque soy egoísta, o porque soy esto, o porque veo esto, o envuélveme de la misericordia, de la compasión para ver con otros ojos. Entonces voy a ser transformado. Entonces el mandamiento tiene efecto. Entonces se genera un mérito. Entonces llegamos al mundo de la recompensa a través de hacer un mandamiento con mérito. Es decir, voy a celebrar el Shabbat. ¿Con qué objetivo voy a celebrar el Shabbat? Es que es el día que no voy a trabajar. Me la voy a pasar tranquilo. No, el Shabbat es el día donde voy a aprender Torah. El Shabbat es donde yo me voy a acercar y decirle al Padre, enséñame, Padre, si me vas a confrontar con con cosas que tengo que cambiar, toda rabá. Enséñame, Abby, a cambiar mi actitud, mi pensamiento, mis acciones. Enséñame amor, a tener amor, compasión, misericordia. Enséñame, Padre, a imitarte, para ver hacia mis hermanos, o a lo que tenga que hacer. Yo me acerco a ti para cambiar, porque te necesito en mi vida. No para tener un ego de conocimiento y salir igual del Shabbat. No porque voy a descansar y no voy a hacer nada, sino porque voy a ser transformado por la palabra. Entonces, a través de las emociones analizamos, a través de la emoción pensamos, reaccionamos, así actuamos nosotros. No, Él es perfecto. Estamos en un mundo que se necesitan para que podamos operar y hacer las cosas correctamente, para que pueda tener mérito lo que hacemos. Por eso Yeshua decía, ¿qué mérito tiene que hagas esto cuando haces esto otro? Les está diciendo el verdadero mérito de hacer una cosa, un mandamiento. ¿Por qué? Porque estás buscando la recompensa, estás en una guerra espiritual, estás en un momento de adoración, estás en un momento de oración. ¿Y cuál es el objetivo de hacer todo eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me acerco? ¿Para que el Padre, voy a orar para que el Padre me quite esto? Ok, sí, pero si no antes, primero ya lo buscaste para decirte, Padre, tengo cualidades, tengo estas cosas que no son apropiadas y que no he podido imitar tu forma de manejarte en el mundo y que quiero que sea así. Yo también, como tú me has mandado a hacer, como tú, que todavía no lo he logrado hacer. Entonces, hay una parábola que Yeshua nos enseña, ¿sí? O habla para que entendamos la compasión y el mérito. Y en esa parábola que es tan buena, es la parábola donde están los obreros, ¿sí? En Mateo 21 al 15 nos habla de la parábola de los obreros de la viña, donde Yeshua sale, o el dueño de la viña sale a diferentes horas a buscar trabajadores. A la hora primera de la mañana a las 6, a la hora de la tarde, a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, y salen diferentes horas durante el día para contratar personas que lleguen a trabajar en el viñedo. Y con todos queda de darles un denario. Al final del día, a los últimos les paga primero y a los primeros les paga al último.
Y de ahí viene el razonamiento de los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y también da un pago de un denario a los que comenzaron primero como a los que terminaron o a los que comenzaron al último. Les paga lo mismo a los que trabajaron 8 o 10 horas que al que trabajó 1 hora. ¿Y qué confusión nos puede traer esto? Decir que no importa tu esfuerzo, pero que a todos no se le va a pagar a aquel que trabajó 8 y que al que trabajó 8 horas no tiene valor, pero que trabajó una sí. O que el esfuerzo de aquel que duró 8 horas trabajando vale menos que el que trabajó 1 hora, porque le pagaron lo mismo. No, esa parábola que Yeshua dio no fue para abolir el mérito de trabajar por mucho tiempo, ¿sí? No fue para negar la lucha espiritual que tiene cada persona al tomar una decisión. Fue para educar el corazón en el rahamín, en la misericordia, ¿sí? El error es leerla, que da igual si llegas, si llegas al último o al primero. Todos recibirán lo mismo, mismo. Muchos pueden enseñar y decir, da lo mismo que llegues primero y que llegues al último. Da lo mismo que ya tengas 20 años sirviendo al Padre, que te mueras sirviéndolo 1 año, 3 meses. Da lo mismo. Eso es un error. ¿Sí? Es un error porque Yeshua no está anulando ese tiempo que luchó por 8 horas para una guerra espiritual o para tomar una decisión. Eso es un error. La lectura correcta que se tiene que hacer en eso es decir, nadie recibe menos de lo justo. Todos reciben lo mismo de lo que es justo. Todos van a recibir lo mismo que es justo. Pero algunos reciben más por misericordia. Algunos, oiga, todos reciben lo mismo por la justicia, porque es justo. Pero otros reciben más por la misericordia. 20, 13 al 15. Mateo 20, 13 al 15. Shehakim, por favor. Mateo, ay, perdón, que no lo puse. 20, 13 al 15. Mateo 20, 13 al 15. Fíjense lo que dice Yeshua. Y es ahí donde ese es el objetivo, el foco de toda esa parábola que se enseñó. Esos 2 versos tienen la clave, que nos pueden mostrar a nosotros claramente la grandeza de lo que se quiere enseñar acerca de la Rahamim. Adelante, que nos va a mostrar esto. Amén. תורתך אלוהינו כתוב למשה, מה ישראל Adonai Echad. El dueño respondiendo a uno de ellos le dijo, Jabet, no soy injusto contigo. Tú conviniste conmigo en un denario. Toma lo que te pertenece y márchate, pues yo quiero dar a ese último lo mismo que a ti, o no me está permitido hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy generoso. Devarim sin llevar que calla huevos me deja. Toda raba. ¿Sí? Dice, es justo. Todos reciben las cosas que es justicia, lo que es justo. La geburá, todo es justicia. La geburá no se quita. La justicia no se quita. Pero la bondad o lo bueno de él, que dice que te da envidia porque soy bueno, o sea, porque soy misericordioso. Redarguye la envidia. La parábola está dirigida a la envidia, no al esfuerzo. Sí, Yeshua está diciéndolo bien claro. Te da envidia que yo sea bueno.
Entonces la parábola está dirigida a la envidia espiritual, a la envidia espiritual, no al esfuerzo, a la envidia. Entonces, mire bien, el trabajo, el problema en la parábola no es cuánto trabajó, es el orgullo. Los primeros obreros no pecaron por trabajar más, sino por medir su relación con el Padre desde, desde que generaron una comparación, se mostró el ego. Y quiero que entiendan bien porque muchos dicen, yo tengo 20 años sirviendo al Padre. Y tú apenas piensas, tantos años. Ok, you have to, ¿no? Tendrías no tener que ese ego para primeramente, ¿no? Para empezar. Entonces Yeshua está hablando no al tiempo, sino al ego de cómo se relacionan con el Padre, con el dueño, ¿sí? La parábola no fue dada para negar la justicia, sino para enseñar Rahamín a todas las mentes humanas. El hombre piensa así. El hombre dice, trabajé más, merezco más. Llegué primero, valgo más. Oiga bien, trabajo más, merezco más. Llego primero, valgo más. Eso es pura justicia, ¿sí? Es puro din, es puro juicio, es puro geburá, pero sin visión divina. O mostrar una dimensión superior. No recibes menos de lo que es justo, pero puedes recibir más por la misericordia. Por la justicia no recibes menos, recibirás lo que es justo, pero puedes recibir más por la misericordia del Padre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yeshua aquí estaba haciendo la parábola dirigiéndolo a la envidia, no al trabajo, no al esfuerzo, sino a la envidia de cómo se acercan al Padre, de cómo se dirigen a las personas. Porque muchos, y aquí hace un paralelo a lo que dice Devarim 8:17, por favor, este paralelo es precioso, porque eso lo sabemos nosotros de memoria, cuántas veces no lo hemos visto y leído, ¿no? En la Torá. Y Yeshua lo dice en la parábola, pero aquí en Devarim 8:17 nos lo dice claramente. Torah dice que no se te ocurra pensar que he alcanzado esta prosperidad gracias a mi esfuerzo y por mis propios medios, de Marín Hachem. No digas en tu corazón, que es por tu fuerza ni por tu mano que has tenido estas riquezas, por tus medios. No, no lo digas. Es lo mismo que Yeshua está hablando acerca de la parábola del viñedo, de esos trabajadores, que por su esfuerzo y por trabajar más, ¿qué es lo que intentaron al decirle, hey, a nosotros llegamos primero, trabajamos más, debe darnos más? ¿Y qué dijo Yeshua? Acordamos en un pago, acordamos. No te estoy robando ni te estoy quitando. No es por tu esfuerzo, porque yo quiero darte eso. Yo quedé contigo en tanto pago. Podría haber quedado contigo menos, pero quedé contigo en esto. Y quisiste trabajar con lo que yo te di como recompensa, el mundo de la recompensa, el mundo del esfuerzo. Ahora ahí va el pago de tu trabajo. Algunos reciben lo mismo que los que han tenido mucho tiempo. Pero ¿en qué momento fueron traídos? Por misericordia se les da lo mismo, el reino de los cielos, aunque hayan trabajado menos. Pero no es que no es por el trabajo que se les dio, sino por la misericordia que tiene el Padre. ¿Sí? Entonces, la parábola enfrenta o confronta una distorsión profunda
Usar la justicia como herramienta de superioridad. Usar la justicia para ser superior moralmente. La Rahamín no humilla al que trabajó mucho. Oiga bien, la Rahamín, la misericordia, no humilla al que trabajó mucho. Humilla al orgullo que exige reconocimiento. La parábola con la misericordia humilla el orgullo que requiere que lo reconozcan por su trabajo, que lo reconozcan por lo que ha hecho. Por eso, ¿cómo se acercan a trabajar al Padre? ¿De qué manera se acercan al Padre? ¿Cuál es la intención de estudiar Torah? ¿Cuál es la intención de buscar a Yeshua? Decir, por el que me salve del infierno. Ajá. Pero es la misma persona que cuando lo conoció. Y después sale hablando del lugar pestes. Porque es la misma persona. ¿Por qué se acercó? Mentira. Porque es igual, pero ahora sale orgulloso. Entonces viene la parábola a confrontar una distorsión profunda, usar la justicia como herramienta de superioridad moral. Rajamín no humilla al que trabaja mucho, humilla el orgullo que exige reconocimiento. Así que la Torah no transforma automáticamente a una persona. Solo transforma a la persona que se acerca con la conciencia de que hay algo que tiene que ser corregido. Otra vez se lo repito, la Torah no transforma a nadie automáticamente, solo transforma al que se acerca con la conciencia de que hay algo que tiene que corregirse. ¿Sí? Por eso decía en el Salmo que ya leímos hace rato, en el 51 y 17, que no lo vamos a repetir, vamos a leer otro, pero que yo se los voy a decir, que el Padre, a quien recibe, a un corazón contrito y humillado no desprecia, no lo desprecia. Porque ¿quién se acerca al Padre con un corazón humilde, contrito? El que reconoce que hay algo que tiene que cambiar. Y el Padre no lo desprecia, lo ayuda, lo inspira, le habla, le da palabra divina, le da una palabra que le penetra el corazón, que le llega a los huesos, que le cambia la vida. Le habla. Entonces la misericordia que hace crea un espacio en la persona donde la persona dice, no soy completo y quiero ser transformado. Sin la Rahamín, el pecador se esconde y el justo se endurece. Sin Rahamín, oiga bien, si no hay misericordia, un pecador se va a esconder y el que es justo se vuelve duro y luego se vuelve tajante y acusador. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Qué hace la Torah cuando hay ese resultado donde no hay misericordia, donde el pecado se esconde, y donde el justo se vuelve duro? Solo es solo información, pero no es vida, ni vida eterna. Entonces, la redención, donde está la recompensa, donde se manifiesta la recompensa, es un mundo sostenido por la Rahamí. Por eso dice en el Salmo 133, por favor, Livi, allí nos dice algo importante, muy importante. El Salmo 130, verso 3, habla acerca que si hubiera solo justicia, ¿qué sería del ser humano? Adelante, Livi, ahora. La palabra del Padre dice así: si conforme a las iniquidades guardarás el recuerdo, o el Eterno, o el Señor, ¿quién podrá mantenerse? De Barín, Hachenye y razón. ¿Será ese o otro? Y claro que sí, perfecto. Si miraras los pecados, ¿quién podrá mantenerse? O sea, si solo usaran la justicia, ¿quién podría estar delante del Padre?
Nadie. Por eso, oiga bien lo que le voy a decir. Para los que nos escuchan, que ustedes lo saben, pero para muchos que nos escuchan allá afuera, que no conocen esto. Yeshua, Jesús, el Mesías, Mashiach, no cancela la Torah, revela su propósito final, ¿sí? Una humanidad transformada, no aplastada por la justicia absoluta. Por eso la redención en Mashiach no es Gesed, no es bondad sin ley o sin Torah, sin justicia o sin compasión, sino es revelar la misericordia, la Rahamín, revelarla. No, Yeshua no quita la Torah, viene a mostrar la Torah, el propósito final de ella, y no viene a mostrar solo la bondad y quitando la ley. No, porque entonces no se puede mostrar la de Rahamín, imposible. ¿Sí? El hombre entiende la justicia, el hombre entiende la bondad, pero él no puede vivir sin misericordia. Entonces, oiga bien, la Torah no anula el mérito, o por lo contrario, por la Torah se genera el mérito. Y Hashem, el Padre, Elohim, permite que su misericordia complete la justicia que no puede llevarse a terminar por la Rajamín. ¿Y sabe quién es la Rajamín? Yeshua. Por la Rajamín se completa lo que no se puede completar. Por eso es que se tiene que entender. Cuando Hakadosh Baruj Hu nos enseña y nos dice, nos entrega la Torah, ¿cómo nos acercamos a ella? Hay dos tiempos, adorarlo en tiempos de adoración, de lucha, de guerra espiritual, de libre albedrío, que genera el libre albedrío la oportunidad de poder actuar, de acercarte a cumplir un mandamiento de la Torah, y ese mandamiento de la Torah viene acompañado de la grandeza de cómo, qué le pongo yo, cómo me acerco yo a hacer un mandamiento, pienso, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi kavaná? ¿Cuál es que está envuelto ahí? ¿Cómo leo la Torah? ¿Cómo leo la palabra divina? ¿Cómo me acerco a ella? ¿Salgo igual? ¿Recibí una palabra? Si no recibo nada es porque yo estoy perfecto, yo no tengo nada que arrepentirme, yo no tengo nada que hacer. El Padre a mí me quiere mucho así como soy, a mí yo no tengo ningún problema. Pues ahí está el problema. No hay rajamín. La rajamín no anula la lucha. La rajamín hace que lleguemos al final. La parábola de Yeshua no nos da la pasividad, nos enseña la humildad, ¿sí? Nos enseña esforzarnos, que no, ¿sí? Nos enseña la gracia que se completa lo que la justicia no puede realizar. Mientras vivimos en un mundo que es de trabajo, de decisión, de tomar decisiones, se necesita la rajamín. Es donde la rajamín nos sostiene, ¿sí? Cuando llegue el mundo de la revelación del Mashiach, la rajamín nos extendrá, porque se mostrará que la victoria de nosotros fue no rendirnos, fue pelear, fue luchar, fue acercarnos reconociendo el mal que tenemos, ¿sí? Si fuera solo verdad, si fuera solo bondad, como muchos creen, ya no hay ley, solo es bondad, y si solo es bondad, entonces no hay verdad, no hay verdad. Solo donde hay bondad no hay verdad, porque se quita la realidad, el juicio, no hay verdad. Entonces la rajamín es el equilibrio que sostiene la creación hasta que llegue el tiempo de la revelación plena de la divinidad a través de la rajamín el Mashiach, y con la rajamín hay perseverancia, ¿sí? Sin la rajamín no hay retorno. El mundo, en este mundo se trabaja y se puede existir. En ese mundo está la recompensa que se puede llegar a obtener. En este mundo, en este momento, estamos en esa decisión de qué voy a hacer yo, cómo voy a vivir yo, cómo me acerco a la Torah,
¿Cómo me acerco al Padre? ¿Cómo me acerco a Yeshua? ¿Cómo me acerco a que me revele a mí la grandeza de Él? ¿Cómo me acerco yo? De esa manera, como yo me acerque a Él, es la manera en que voy a tener resultado. ¿Sí? Es la manera. ¿Cómo voy a celebrar yo el Shabbat? ¿Cómo yo voy a cumplir los mandamientos? Yeshua no los quitó. Yeshua nos vino a mostrar la ley con la bondad y él la rajamín. A través de él se complementa la justicia que no se puede complementar, pero es la bondad de una segunda oportunidad. Es de seguir luchando, es de seguir generando el mérito, porque si no, hoy en día tenemos la adoración, hoy en día tenemos la guerra espiritual, hoy en día tenemos la libre albedrío para llegar a un momento de recompensa. Y esa recompensa es el mérito a luchar, el mérito a perseverar, el mérito a obedecer un mandamiento con cabana, con intención, que cambia a la persona, que transforma a la persona, que no es una persona que tiene ego espiritual, una persona que dice, ok, yo llegué primero, yo llegué hace tantos años, yo llegué así, yo hago esto, yo hago lo otro, pero es igual o peor. O aquellos que entran buscando sabiduría, y que solamente utilizan la Torah como una herramienta para ser super sabios o decir que tienen la verdad, es echarse a perder, juzgar, criticar y no son más que lo mismo de siempre. Y andan como chapulines brincando de un lado por otro, llevándose el mismo problema, contaminando como todos los lugares, porque no van, no se acercan para ser diferentes y que la Torah los cambie, que el Padre los cambie, sino que van para usar la herramienta de sus propias cosas que están buscando. El reconocimiento, la religiosidad, el decir que soy superior, el que soy esto, que soy lo otro, pero no hay un cambio. Quiera el Padre que nosotros podamos entender este concepto y podamos generar ese cambio, porque muchos han pasado y como han llegado, se han ido. Y como llegaron, se fueron peor, porque no llegaron buscando agua ni a la transformación, sino al ego religioso. Quiera el Padre y de nosotros podamos recibir ese cambio, un cambio de transformación, ese cambio de transformación que nos trae vida, que nos trae compasión, que el Padre a través de Yeshua nos dice, ven y busca el reino de los cielos primero y todo, después será añadido. Primero el reino. Primero buscamos y cambiamos por el reino de los cielos y después todas las cosas serán por añadidura. Que los problemas económicos, que los problemas de salud, que los problemas con los cuales envuelve la vida regular en este mundo de lucha y de guerra espiritual son vencidos a través de luchar con un sentimiento verdadero en cumplir los mandamientos. Que era el Padre lo podamos ver y veamos el bien en nuestra familia, en nosotros, en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos y tengamos una vida llena de bien, de bendición y de shalom en todo, de todo y con todo. Que así así el Padre en usted, en mí y nos vemos el próximo Shabbat. Y nos despedimos de YouTube, de Facebook y nos quedamos en la oración Shabbat Shalom.